Hola amigos, bienvenidos a esta nueva instancia de capacitación de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Mi nombre es Gianfranco Calcaño y el día de hoy veremos herramientas eléctricas, las medidas de prevención y su uso correcto. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Bueno, por supuesto hay dos objetivos principales: identificar los riesgos al usar estas herramientas manuales energizadas y lo más importante tal vez es por supuesto saber las medidas de prevención en el uso de esta herramienta, evitando así la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Cuál es la característica? Y ahí nos preguntamos todos, ¿cuál es la característica de estas herramientas manuales eléctricas? Bueno, la mayor parte de ella, por supuesto que tiene que estar conectado a la electricidad y también tiene partes en movimiento y algunas otras partes que iremos viendo en el desarrollo del curso. Dentro de este tipo tenemos taladros, esmeriles angulares, sierras, cepillos eléctricos y lijadora de banda. Pasemos a descubrir un poco cada una de ellas. ¿Cuál es la fuente principal de peligro en cada uno de estos elementos? La energía, por supuesto. La energía es la principal fuente de peligro, ya que con el contacto eléctrico las herramientas toman cierta velocidad, hay partes en movimiento, entonces la energía la vamos a identificar como la principal fuente de riesgo. Lo segundo, las partes rotatorias. Al utilizar la energía en la herramienta empiezan a girar algunas partes. Vamos a pensar en un taladro y este taladro empieza a girar, esa parte de movimiento puede provocar un accidente. ¿Y cuál otro? Los elementos de corte o de abrasión, los discos, las mismas brocas y también algunas puntas en el caso de las sierras o las mismas brocas. ¿A qué riesgos de contacto me enfrento? Bueno, elementos de movimiento. Hay equipos energizados con electricidad, herramientas de alta revolución. Aquí hay giro de partes, cada uno de ustedes lo sabe muchísimo mejor. Hay elementos cortopunzantes, aun cuando la herramienta está conectada a la energía eléctrica o cuando no lo está, tiene partes punzantes que podrían provocarme un accidente. Proyección de partículas, el mismo uso. Vamos a pensar en una sierra, hay una proyección de partículas importantes en mi cuerpo. Y hay elementos que tienen temperatura, fundamentalmente temperatura elevada. No temperatura bajo cero, sino que temperaturas superiores que podrían provocar algún grado de quemadura. ¿Qué me enfrento yo también cuando uso esta herramienta más allá de lo que la herramienta propiamente tal me da, sino lo que me puede pasar a mí? Posturas forzadas, por supuesto. Si vemos que alguien está taladrando sobre el nivel del hombro o cabeza, estoy con una postura forzada, muchas veces incómoda. Hay también no solo de la extremidad superior, sino que también del cuerpo entero, vibraciones, hay inhalación del producto que se está generando y hay un elemento que todos lo reconocemos al ingresar, que es el ruido. El ruido que nos va causando un daño progresivo, por eso mencionamos al principio que vamos a hablar de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que eso podemos verlo un poquito asociado al ruido. En una herramienta eléctrica hay diferentes elementos móviles que me pueden producir fundamentalmente lesiones de golpes al que se me caiga la estructura, el elemento mejor dicho, también cortes, me golpeo pero también me puedo cortar al utilizar la herramienta o muchas veces sin utilizarla me puedo cortar ya que tienen filo, las sierras, las puntas de las brocas. Y lo otro que puede pasar es que pueda producirse un atrapamiento de mi ropa, de mis partes de mi cuerpo o también muchas veces que no me doy cuenta que genera un atrapamiento involuntario. A ver, si nosotros nos vamos a la causa fundamental de cuál es el accidente que se puede produciendo, vamos a decir la rotura de algunos elementos que están ahí, hay algunos conductores eléctricos que tienen su aislamiento gastado. Muchas veces nosotros llegamos y utilizamos una herramienta sin siquiera darle una revisión completa a su estado eléctrico. Algunas veces también pasa que yo estoy trabajando en un sector, delimito mi sector, pero también dejo cables tirados por todos lados, alargadores, y muchas veces eso puede producir un accidente a mi entorno, no solo a mí, sino que también yo estoy interactuando con un medio. Algunas veces cuando trabajamos con estas herramientas, y pasa mucho en la construcción, pasa mucho también cuando estamos haciendo remodelaciones en sectores pequeños, es que trabajamos en lugares donde hay humedad. Por supuesto que no podemos evitarla, pero sí podemos tratar de buscar la mejor actitud frente a enfrentar esta humedad. Revisamos la instalación eléctrica, ojalá idealmente poder cablear sobre el nivel de la cabeza para no tener en contacto tanto el elemento también como mi cuerpo. Fundamental también es
revisar cómo están los interruptores de esta herramienta y finalmente demos paso a la causa importante de accidente, que son las piezas y materiales sueltos. Si pensamos en un taladro, cada uno de ustedes sabe utilizarlo muy bien, pero el taladro muchas veces las brocas se las dejamos sueltas y sale proyectada, lo cual puede producir un accidente a mí o a mi entorno. Vimos recién entonces, haciendo un repaso, cuáles son las principales causas de los accidentes. Ustedes la están viendo ya en pantalla. Entonces, lo que debemos hacer, ¿qué cosa? Trabajar muchas veces con seguridad, revisando las instalaciones y evitando reparar de manera artesanal todos estos elementos. Evitemos el uso de extensiones eléctricas no certificadas, evitemos trabajar con la herramienta cuando está con algunos deterioros o con que no pasa el periodo de inspección que yo debo hacer previo a trabajar con esto. ¿Qué me podría pasar a mí? En este caso ustedes, ¿qué les podría pasar si yo no sigo estas recomendaciones de seguridad que vimos recién? Por supuesto que lo que me podría pasar, lo primero es un golpe, cortes, lesiones, puede caer la herramienta, puede salir proyectado, puede producirse un choque eléctrico. Muchas veces estas quemaduras son de gran intensidad, instantánea y de gran intensidad, y si estoy trabajando en un lugar solo, que muchas veces pasa, yo podría ni siquiera dar aviso al resto. Entonces, lo importante de esto es que debo hacer una revisión exhaustiva de cada uno de estos elementos. ¿Para qué? Por supuesto, para no caer en las lesiones que tenemos. Aquí identificamos como aproximadamente 9, pero hay muchísimas más y algunas que están ocultas. Vamos ahora entonces a realizar un taller pequeño donde cada uno de nosotros va a revisar las medidas preventivas de los componentes que utilizan las herramientas manuales eléctricas. En pantalla vemos entonces que hay 3 preguntas. La primera de ellas dice: seleccione los componentes de la herramienta que más utiliza. La reviso. Lo segundo, describa las medidas preventivas de estos componentes. Y lo tercero es verificar el perfecto estado de estos componentes. Tratemos de realizar esto y posteriormente podemos ver el manual del alumno. Vemos ahora un ejemplo de lo que vimos en este pequeño taller, en el taller número 1, donde identificamos 5 clases de herramientas: taladro, esmeril angular, sierra o serrucho electrónico, cepilladores eléctricos y la lijadora de banda. Veamos el caso, por ejemplo, del esmeril angular. ¿Cuáles son los componentes que utiliza? El disco de corte, los discos de desbaste, los discos pulidores y los discos corte cerámica. Así con cada uno de los elementos que acabamos de ver. Yo creo que cada uno de ustedes revisó diferentes herramientas que utiliza y puede identificar diferentes componentes, más aún de los que yo menciono aquí en la pantalla. Veamos un segundo taller. Vamos a describir entonces las medidas preventivas de la preparación de la herramienta, que me permita desarrollar un trabajo seguro relacionado con las superficies de trabajo, los equipos de sujeción del material o la pieza a trabajar. Entonces, ¿cuál es la medida preventiva para una superficie de trabajo? Debe estar, por supuesto, estable. Lo primero que yo debo tener en una superficie, debo simular que yo estoy a nivel de piso, entonces debe darme una estabilidad similar. Debe estar arrastrada, por supuesto, la estructura, debe estar en posición horizontal, no en diagonal, y debe estar despejada. Yo estoy con partes de movimiento y partes eléctricas. Entonces, ¿qué es importante? Que esta superficie, lo principal que tiene que estar despejada, me debe permitir desplazarme dentro de la superficie, ya sea sin mover mis pies o con mover mis pies y no poder accidentarme. Lo segundo es que debe estar limpia y ordenada. La limpieza es fundamental en el trabajo con herramientas eléctricas. Si no tenemos limpia la superficie, es muy difícil que tengamos un trabajo seguro. Lo otro, y que muchos de ustedes se olvidan al realizar un trabajo con la herramienta eléctrica, es que esta debe estar de algún modo o agarrada debe estar sujeto a la estructura, o a lo mejor a algún elemento donde si yo caigo o la estructura se mueve, la herramienta no cae y tampoco pueda dañar a otra persona ni a mí. Recordemos que está, por un lado, está conectada a la electricidad y por otro lado, cuando no está conectada, es una herramienta que puede caer y puede golpear. Hagamos el ejemplo de las conexiones eléctricas, por ejemplo, para preparar una conexión. Entonces, lo que yo debo hacer es realizar
el largo del cable, la aislación, por supuesto. Simulemos que esta fuera una extensión, una conexión eléctrica. Yo debo realizar, por supuesto, cómo se encuentra el aislamiento de esta extensión y, o sea, el aislamiento que tiene para yo poder realizar un trabajo seguro y que sea de acuerdo al largo de lo que yo voy a realizar. Si yo necesito realizar un trabajo donde sé que el desplazamiento va a ser de 3 o 4 metros, al menos debo tener una conexión que me permita moverme en ese espacio con un 50 o un 40% adicional. Vale decir, yo me debo desplazar en 2 metros y debería tener por lo menos 1 metro adicional para poder moverme y también en realizar la altura. Lo segundo, en la medida preventiva en estas conexiones eléctricas, es que los cables deben protegerse en todo momento, y esto pasa mucho en la construcción, de elementos de corte, elementos de temperatura, solventes por supuesto que los dañan. Recordemos que la extensión eléctrica es una extensión de la conexión que puede tener la herramienta directamente a la energía. Entonces esta extensión me permite alargar el área de trabajo, pero también me permite usarla de manera segura. Entonces, mucho ojo con lo que acabamos de ver. Realicemos un tercer taller. Entonces, aquí vamos a ver energía, revoluciones, sujeción del material a trabajar y las posiciones del operador. Consulta, para que lo revisemos en el manual. Al usar herramientas, ¿usted corre un riesgo potencial de accidente? En base a su respuesta, lo más probable es que sea positiva. Ahí va una pista. Describa las medidas de control para el uso de la energía, los movimientos rotatorios, material a trabajar y los aspectos ergonómicos de cada herramienta. Vamos a revisar entonces ahora un poco más en detalle cuáles son las medidas preventivas para cada herramienta que vimos anteriormente. Taladro. Gran parte de nosotros realiza trabajos con taladro en casa y fundamentalmente en nuestro trabajo. La mayor preocupación del taladro es que tiene una broca que puede producir, al romperse con la presión que yo estoy ejerciendo, puede salir proyectada hacia mí, hacia el resto o incluso puede quedar sujeta a la estructura. Entonces, ¿qué debo revisar? Que el material al cual yo voy a perforar con este taladro sea adecuado para la broca que estoy usando. Vale decir, uso una broca de concreto, de madera o a lo mejor incluso de fierro. Para el material que estoy usando es importante revisar la broca que debe tener. El tamaño debe ser también adecuado a la superficie o al orificio que yo voy a realizar. En cuanto a diámetro y en cuanto a longitud de lo que yo voy a utilizar. Muchas veces hay algunos que utilizan una broca un poco más delgada de lo que para hacer una guía y después van a entrar con una broca un poco más gruesa. Entonces, fundamental que en cuanto al tamaño de la broca, vamos con aquella que sea suficiente para el diámetro que voy a utilizar. Ahí también hay algunas medidas preventivas que tengo que regular la velocidad y también, por ejemplo, operar solo con interruptor en buen funcionamiento y en buen estado. Por supuesto, con seguro. En algunas taladros, muchas veces suele pasar que yo utilizo un taladro que no es adecuado al material no tiene ni siquiera la potencia que estoy haciendo. Entonces tenemos que revisar esta herramienta. Continuemos entonces, es importante hacia mí, hacia lo que yo debo hacer. Aparte de revisar la herramienta, revisemos qué debo hacer. Mi posición debe ser firme, yo enfrento la superficie de manera firme, constante, no solo de brazos, sino que también mi apoyo de pies debe ser importante. Utilizar el EPP adecuado al riesgo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a revisar algunos EPP importantes. Utilizar la ropa adecuada, si sé que va a saltar mucha proyección de partículas, puedo utilizar alguna ropa de cuero, muchas veces utilizamos jeans, ropa sólida. No hagamos un típico accidente que pasa, que yo lo que hago muchas veces es que tiro el cable casi de donde está mi taladro, lo tiro y veo que se salió de allá de donde estaba enchufado en el muro, por ejemplo. No, vamos y lo movemos desde donde nace la extensión eléctrica para no dañar tanto el taladro como la extensión. Entonces, protegemos el cable de elementos cortantes y nos permite también sujetar el trabajo también con prensas o con tornillos de banco. Veamos el esmeril angular. Bueno, el esmeril angular
es una de las herramientas con mayor riesgo. Tiene una parte de movimiento. El disco de corte es una parte de movimiento que si no lo sujeto bien puede salir fundamentalmente proyectado hacia mi persona, me puede causar un daño. Puedo utilizar casco, lente, incluso trajes espaciales, pero si no logro yo sujetar bien la herramienta, nada me va a proteger. Guantes, muchas veces utilizamos unos guantes muy buenos, de cabritilla, de cuero, pero si no sujeto bien el disco de corte y no tengo un disco de corte acorde a lo que yo voy a realizar, imposible que algo nos proteja. Entonces, es importante. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Un disco de corte adecuado al material, también de acuerdo a las revoluciones de la herramienta. No nos confiemos de que va a ser con un disco de corte yo puedo seguir trabajando y sea un disco menor, puedo seguir utilizando. No, adecuado a lo que yo voy a hacer. Lo importante es que yo cuando realizo un trabajo revise al posterior mi disco de corte, cómo queda, en qué estado. Si está malo, cambiémoslo. No nos expongamos por un pequeño valor que cuesta un disco de corte a un accidente que nos puede costar mucho más dinero y por supuesto a nosotros y a nuestra familia. También otra medida preventiva importante es que el disco de corte debe ser de acuerdo al tamaño de la herramienta. Algunos se prestan, muchas veces pasa en algunos talleres, en algunas industrias, que yo tengo disco de corte para diferentes herramientas y entre todos nos vamos prestando. No, esto es personal de cada herramienta. Aquí la herramienta, en cuanto a los discos de corte, es lo fundamental. Es importante, ya lo mencionamos, con la protección del disco, con el buen interruptor en funcionamiento, igual que el taladro, y que tenga un buen estado y esté seguro. ¿Cuáles son los riesgos ergonómicos que yo me enfrento en esto? La herramienta se debe operar con una mano. Solo la debo operar con una mano, dice. Entonces, el peso de la herramienta también dice que no debe exceder el peso de 1 kilo. Fundamental. Procurar el reemplazo de las herramientas manuales que requieran el uso de fuerza frecuente. Y el otro riesgo, último, es las herramientas de mango doblado. Tienen muchas veces mango doblado o con ángulo que no son beneficiosos. Otro riesgo ergonómico, usar herramientas que no requieran flexión o desviación de la muñeca. El mango debe aportar la suficiente fricción con la mano. Debe haber un largo ideal del mango entre 10 a 12 centímetros. Esto reduce los efectos negativos de la compresión que yo realizo con la herramienta y evitar mangos muy suaves y muy brillantes. Y ahora vamos a pasar a un capítulo importante en este curso. ¿Cuáles son las medidas administrativas de supervisión en el uso de herramientas eléctricas? Quiero hacer mención a que las medidas de supervisión son fundamentales. El trabajador es importante para hacer el trabajo, sabe hacerlo, lo capacitamos, entonces lo primero que hacemos. Condiciones inseguras deben corregirse antes de continuar el trabajo. Yo no debo trabajar cuando veo que hay una condición que puede poner en riesgo mi salud, la de mis compañeros y también del entorno y la superficie. Me debo capacitar, la supervisión debe velar por la buena capacitación de los trabajadores y hay algo que muchos no hacemos, que nos confiamos, que lo que es no inspeccionar las herramientas. Entonces hay que inspeccionarlas. En algunas industrias utilizan códigos de colores, utilizamos el wincha de color rojo para el mes de enero, la wincha de color verde para el mes de febrero y así nos vamos moviendo y publicamos un cartel con que este mes toca el color rojo. Todas las herramientas deben estar con una wincha aisladora, un pequeño trozo que diga que tiene un color rojo, entonces eso significa que fue inspeccionada, por ende pasó el filtro de lo que estamos revisando para esa herramienta. Algunas medidas importantes nuevamente de supervisión: hay que retirar las herramientas que estén inseguras. Si no son buenas herramientas, retirémoslas. No permitamos que los trabajadores trabajen con estas herramientas. Nosotros mismos como trabajadores no permitamos. Si no podemos cambiarlas, comprar algunas nuevas, mandémoslas a mantención. Si nosotros sabemos realizar, hagamos esta mantención. ¿Y cómo podemos hacerlo? Establezcamos un programa de mantención. No esperemos que la herramienta falle para hacer una mantención. Hagámoslo en un calendario anual donde revisaremos cada 3 meses, por ejemplo, todos los taladros que hay en la planta. Fiscalicemos a nivel de supervisión el orden de limpieza. En el número 4, establezcamos procedimientos de trabajo seguro para ese uso de herramientas. Y siempre me gusta dejar al final el uso correcto de los elementos de protección personal. Porque si nosotros realizamos todas las otras tareas, el uso de los elementos de protección personal viene solo. No hagamos primero el uso de los elementos de protección personal y después revisemos la herramienta. No,
El riesgo está en la herramienta y en su mal uso. Posterior, uso el elemento de protección personal. Entonces, después que revise todo, utilizo mis elementos de seguridad y con eso ya me voy seguro a trabajar. Vamos a verlo en unos minutos más. ¿Cuáles son los elementos de protección personal que yo debería utilizar? Por ejemplo, lentes de seguridad. Yo tengo aquí un lente. Este es un tipo de lente que me cubre mis ojos, por el costado también la proyección de partículas. ¿Cuál es el problema que puede tener este lente? Es que no tiene un cordón acá. Entonces, en algunos casos utilizamos el cordón y nos podemos amarrar al cuello por si se cae. Aquí tenemos una alternativa de lente que en algunos casos es mucho mejor, el que llaman tipo motoquero, que yo lo puedo afianzar a mi cabeza, me lo coloco y tengo sujeción completa, no me permitiría el ingreso de partículas, ni siquiera partículas con temperatura, y no se empañan, tienen un autoempañante. Otro elemento importante de seguridad, fundamentalmente por el ruido que realizan estas herramientas, tapones auditivos. Hay de estos tipos, hay desechables, hay algunos que son tipo fono, otros que vienen con casco. Utilizo mis tapones auditivos, los inserto, en este caso son de silicona, los utilizo, los ingreso en mis oídos, bien seguro. Un tercer elemento de seguridad importante de protección personal, guantes. En el mercado muchas personas van a encontrar distintos tipos de guantes. Yo me quiero referir en este caso a los de cabritilla. Son, yo diría, los más recomendados, ya que permiten una aislación en el caso de la temperatura. También en el caso de cuando yo estoy trabajando con esmeril ocular y proyección de partículas, me quedo entonces con guantes de cabritilla. Si no tenemos, utilicemos de acuerdo al riesgo de lo que yo estoy trabajando. En algunos otros casos utilizan pecheras de tipo soldador cuando hay proyección, tipo de cuero, máscaras. Fundamental el uso de mascarilla en algunos trabajos, sobre todo en la realización de trabajos cuando hay proyección de polvo. No esperemos, muchas veces pasa que vemos que estamos todos blancos con el yeso, porque a lo mejor están haciendo trabajos con lija. Utilicemos el uso de filtro. Idealmente, más que la mascarilla desechable, el uso de filtro. Y un último elemento que yo creo que ya está incorporado en cada uno de nosotros, el uso de zapatos de seguridad. El zapato de seguridad debe ser resistente a la electricidad, dieléctrico. Si yo trabajo con energía eléctrica, dieléctrico. No solamente tiene que tener la punta con un elemento que no permita el golpe hacia mis dedos, sino que también debe aislar la electricidad de mi cuerpo. Repasamos entonces elementos de seguridad importantes: casco, lentes, guantes, protección auditiva y, de acuerdo al riesgo, traje de cuero, mascarilla o una máscara para la proyección de algunas partículas en suspensión. Vamos a ver entonces finalmente unos métodos de trabajo correctos, que era el segundo objetivo, referente a las protecciones de los discos, las sierras y las bandas. ¿Qué es lo importante en estos métodos de trabajo? Lo importante es que deben tener protección. Los discos, las sierras, las bandas deben tener protección si están expuestas hacia el trabajador, y la proyección debe evitar daño de esquirlas y chispas que se proyectan. Las protecciones nunca deben ser removidas mientras la herramienta se use. No retiremos las protecciones porque vamos a hacer el trabajo más rápido. No lo hagamos. Las sierras circulares deben tener protección superior que cubra toda la sierra, no necesariamente hacia mí, sino que hacia abajo también. Recordemos que si cae la sierra, me cae en el pie, también puedo tener un accidente yo y se puede dañar la estructura. La guarda inferior debe retornar automáticamente a la posición de cobertura cuando la herramienta está siendo retirada del material con que se trabaja. Entonces yo, a medida que voy retirando la sierra, debería volver la parte superior a su posición original. Revisemos el último método de trabajo relacionado con interruptores y controles. Recordemos que las herramientas manuales tienen un interruptor de presión constante o un control que corta la energía cuando se suelta el interruptor. También pueden tener un control, un lock-on. Siempre que permita al trabajador apagar el control con un solo movimiento. Vale decir que si yo aprieto una vez se corta la energía. Si yo lo aprieto varias veces no debería seguir funcionando. Una vez, solamente una vez. Revisemos el caso de la proyección de elementos en máquinas con discos de abrasión. ¿Qué son los discos de abrasión? Hay discos de abrasión portátil que pueden desplegar algunos fragmentos de material.
¿Qué es lo que debo hacer yo? Nunca ubicarme en el retorno, en el plano de rotación del disco, nunca debo seguir, sino que voy por una línea paralela. El disco va trabajando en este sentido, yo voy trabajando en el costado. ¿Y qué tienen que tener estos discos de abrasión? Deben ser equipados con protección de seguridad que proteja a los trabajadores de la parte móvil y también las esquirlas. En el caso de los taladros, brocas, punta de atornilladores, autoperforante que utilizamos con el taladro, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Un trabajo seguro, mantener mis manos alejadas del elemento rotatorio. Para eso está el mango y está el contramango, el mango de fije, en el cual yo puedo trabajar. No debo meter mis manos hacia la punta del taladro. Y por supuesto, evitar que tratar de tocar la instalación eléctrica. Esto puede provocar graves lesiones. Damos entonces por cerrado el curso Herramientas eléctricas, el uso correcto y las medidas de prevención. Mi nombre es Gianfranco Calcaño y a nombre de la Mutual de Seguridad los invito a seguir construyendo una cultura de seguridad.